La estación de servicio sin nadie. Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo. Soy de San Luis Potosí y llevo casi 15 años trabajando como trailero. No voy a decir que soy un hombre valiente, pero tampoco me considero alguien fácil de asustar. En la carretera uno ve de todo. Accidentes, gente desesperada, animales cruzando en la noche, incluso situaciones que no tienen explicación lógica en el momento, pero que, con el tiempo, uno termina justificando de alguna forma. Al menos eso creía yo. Lo que estoy por contar pasó hace aproximadamente 3 meses, en un viaje que debía hacer hacia el norte, cruzando varios estados con un cargamento de piezas automotrices. Era un trayecto largo, pero nada fuera de lo común para mí. Había salido por la tarde y, como muchas veces, planeaba avanzar lo más posible durante la noche para evitar tráfico. Recuerdo que eran cerca de las 2 de la mañana cuando empezó todo. La carretera estaba prácticamente vacía. Era uno de esos tramos largos, rectos, rodeados de monte bajo y oscuridad absoluta. No había pueblos cercanos, ni luces a lo lejos, ni señal de vida, solo el sonido constante del motor y el asfalto pasando bajo las llantas. Yo venía escuchando un podcast, tratando de mantenerme despierto. No estaba cansado, pero sí empezaba a sentir esa pesadez en los ojos que llega cuando llevas muchas horas manejando. Fue entonces cuando noté que el indicador de combustible estaba más bajo de lo que esperaba. No era urgente, pero tampoco quería arriesgarme a quedarme sin gasolina en medio de la nada. Reduje un poco la velocidad y empecé a buscar alguna señal de estación de servicio. Pasaron unos minutos, hasta que, a lo lejos, vi una luz tenue en el costado derecho de la carretera. Al principio pensé que era una casa, pero conforme me fui acercando, distinguí la estructura típica: techado alto, bombas de gasolina, un pequeño edificio al fondo, una gasolinera. Me pareció extraño no haber visto ningún letrero antes, pero en ese momento lo agradecí. Encendí la direccional y me desvié hacia la entrada. Desde que entré, algo me llamó la atención. Las luces estaban encendidas, pero no había ningún vehículo. Ninguno. Ni un carro, ni una moto, ni otro tráiler. Nada. Bueno, pensé, es tarde. Es normal. Me acerqué a una de las bombas y apagué el motor. Esperé unos segundos a ver si salía algún despachador, pero no apareció nadie. Miré alrededor. El lugar estaba limpio. Demasiado limpio. No se veía abandonado ni descuidado. Al contrario, parecía en funcionamiento. Las bombas estaban en buen estado. El piso sin basura. Las ventanas del local limpias. Pero no había nadie. Bajé del camión con cierta duda, más por costumbre que por miedo. Caminé hacia la bomba y tomé la manguera. Para mi sorpresa, funcionaba. El combustible empezó a fluir, sin necesidad de que alguien activara el sistema. Eso ya me pareció raro. Normalmente, en estas estaciones, el empleado tiene que habilitar la bomba desde dentro, pero ahí no hubo necesidad de nada. Simplemente funcionó. Mientras llenaba el tanque, sentí algo que no supe explicar en ese momento. Silencio. No el silencio normal de la noche. Era algo más profundo, como si el sonido del mundo estuviera apagado. No se escuchaban insectos, ni viento, ni nada más que mi propia respiración y el leve goteo del combustible. Apresuré el paso y terminé de llenar el tanque. Colgué la manguera y miré hacia el pequeño edificio de la tienda. Las luces estaban encendidas dentro. Decidí entrar. Empujé la puerta de vidrio. Sonó la campanita típica al abrirse. Ese sonido, aunque simple, me hizo sentir un alivio extraño. Al menos algo funcionaba como debía.
El interior estaba iluminado con luces blancas, los estantes llenos de productos, botellas, snacks, dulces, todo ordenado, perfectamente acomodado, pero no había nadie. «¿Hola?», dije, levantando un poco la voz. No hubo respuesta. Caminé unos pasos más adentro. El refrigerador estaba encendido. Se escuchaba el zumbido. Tomé una botella de agua y la sostuve un momento, dudando si debía dejarla o no. «¿Hay alguien?», volví a decir. Silencio. Entonces, lo escuché. Un pitido. El sonido de una caja registradora. Venía del mostrador. Di un paso hacia adelante y vi que la pantalla estaba encendida. Marcaba una cantidad, exactamente lo que había cargado de gasolina. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No recordaba haber pasado por ningún sistema automático que registrara el consumo. Aún así, saqué mi cartera. Dejé el dinero sobre el mostrador y tomé el cambio que estaba ya colocado ahí, como si alguien lo hubiera preparado antes de que yo entrara. Eso fue lo que me hizo sentir realmente incómodo. No el silencio, no la ausencia de personas, sino la sensación de que todo estaba ocurriendo, como si alguien me estuviera atendiendo sin mostrarse. Decidí no darle más vueltas. Salí del local con la botella de agua y caminé rápido hacia el camión. Antes de subir, algo me hizo voltear. Las luces de la estación parpadearon levemente y por un instante tuve la impresión de ver una figura detrás del vidrio de la tienda. No estoy seguro. Pudo haber sido mi reflejo. Pudo haber sido cualquier cosa. Subí al camión sin pensarlo más y encendí el motor. Mientras me reincorporaba a la carretera, miré por el espejo retrovisor. La estación seguía ahí, iluminada, tranquila, pero había algo más. En el parabrisas, del lado del copiloto, empezaron a aparecer manchas. Al principio pensé que era polvo o suciedad, pero no. Eran huellas, huellas de manos, pequeñas, como de alguien que había apoyado ambas manos desde afuera, mirando hacia adentro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No recordaba haber visto a nadie acercarse al camión, ni siquiera cuando estaba llenando el tanque. Las huellas eran húmedas, como si alguien las hubiera dejado hace apenas unos segundos. Miré hacia atrás. Otra vez. La estación ya no se veía, no porque estuviera lejos, sino porque no estaba. La carretera estaba completamente oscura, sin luces, sin estructura, sin nada. Sentí un vacío en el estómago. Seguí conduciendo, sin detenerme. No puse música, no hablé, solo manejé. No sé cuánto tiempo pasó hasta que encontré otra estación de servicio. Esta sí tenía vehículos, gente, movimiento. Me detuve, bajé del camión y uno de los empleados se acercó. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó. Asentí, pero no dije nada al principio. Luego, sin saber por qué, le pregunté si conocía una estación unos kilómetros atrás. Le describí el lugar. Su expresión cambió. «Aquí no hay nada en kilómetros», me dijo. «Lo único que había por esa zona lo cerraron hace años». Sentí que el aire se me iba. «¿Por qué?». El hombre dudó unos segundos. «Dicen que hubo un incendio. De noche. Murió gente ahí. Desde entonces, nadie quiso volver a trabajar en ese lugar». No supe qué responder. Solo asentí. Volví al camión. Antes de subir, miré el parabrisas. Las huellas seguían ahí, pero ya no eran húmedas. Eran marcas secas, como impresas. No las limpié esa noche, ni la siguiente. Y aunque intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, cada vez que conduzco de noche y veo una luz solitaria a lo lejos, prefiero seguir de largo, por si acaso. La mujer que nunca bajó del camión. «Buenas noches. Mi nombre es Julián. Soy de Monterrey
y llevo poco más de 10 años trabajando en carretera. No soy de los que creen fácilmente en cosas paranormales. Siempre he pensado que todo tiene una explicación lógica. El cansancio, la mente jugándonos bromas, la oscuridad exagerando lo que vemos. Pero hay algo que me pasó hace un par de años que, por más que lo intento, no puedo explicar. Era temporada de lluvias. Me encontraba cruzando una carretera secundaria rumbo a Tamaulipas, una de esas rutas largas, con muy poco tránsito y tramos donde la señal desaparece por completo. Ya era de noche, cerca de las 11, y la lluvia caía constante, no muy fuerte, pero suficiente para dificultar la visibilidad. Los limpiaparabrisas iban y venían con ese sonido repetitivo que, después de horas, empieza a meterse en la cabeza. Yo manejaba con cuidado, reduciendo la velocidad en las curvas. No había prisa. Prefería llegar más tarde que no llegar. Fue en una recta larga donde la vi, una figura a la orilla de la carretera. Al principio pensé que era un reflejo o algún objeto, pero conforme me acerqué, distinguí claramente a una mujer. Estaba de pie, bajo la lluvia, sin paraguas, con un vestido claro que se pegaba a su cuerpo. No se movía, solo levantó la mano cuando estuve lo suficientemente cerca. Dudé. En la carretera, uno aprende a desconfiar. Puede ser peligroso detenerse, pero algo en la escena me hizo sentir que no era una trampa. Quizá fue que estaba completamente sola. Quizá fue que no había ningún otro vehículo en kilómetros. O quizá fue un error. Reduje la velocidad y detuve el camión unos metros adelante. La mujer caminó hacia la puerta del copiloto con pasos lentos. Subió, sin decir nada. Lo primero que noté fue el frío. No el frío de la lluvia. Era un frío distinto. Seco. Como si la temperatura dentro de la cabina hubiera bajado de golpe. ¿A dónde vas?, pregunté, intentando sonar tranquilo. Al cruce. Más adelante, respondió, en voz baja. Su tono era suave, casi apagado. No pregunté más. Reanudé la marcha. Durante los primeros minutos, todo fue normal. Bueno, dentro de lo que se puede considerar normal en una situación así. Ella se quedó mirando hacia el frente. No usaba el celular, no hablaba, no se movía, solo estaba ahí. El sonido de la lluvia y el motor llenaban el silencio. Intenté hacer conversación. No es muy seguro estar sola por aquí, dije. No respondió. Pensé que no me había escuchado. ¿Vienes de algún pueblo cercano? Nada, ni una palabra. Miré de reojo. Seguía en la misma posición. Fue entonces cuando noté algo. Su ropa estaba completamente seca. Sentí un pequeño nudo en el estómago. La había visto bajo la lluvia. Caminó hasta el camión. Subió. Debería estar empapada, pero no lo estaba. Tragué saliva y decidí no decir nada. Tal vez ya estaba mojada antes, y el color del vestido me confundió. Tal vez. Pasaron varios minutos. El ambiente dentro del camión se volvió más pesado. El vidrio comenzó a empañarse desde el lado del copiloto, a pesar de que el sistema de ventilación estaba encendido. El frío aumentó. Ajusté la calefacción. No cambió nada. ¿Te sientes bien?, pregunté. Esta vez sí respondió. Sí, pero no giró la cabeza. No me miró. Nada. Solo esa palabra. Seguimos avanzando. La carretera estaba completamente vacía. Ni luces, ni autos, ni casas. Fue entonces cuando recordé algo. No había ningún cruce en ese tramo. Llevaba años recorriendo esa ruta. Conocía cada curva, cada señal, cada salida. Y no había ningún cruce cercano. Sentí como la tensión me subía por la espalda. ¿A qué cruce te refieres?, pregunté. Silencio. ¿Falta mucho? Nada. El limpiaparabrisas seguía su ritmo. La lluvia no paraba. Y entonces, la radio se encendió sola.
Un sonido de estática llenó la cabina. Giré la perilla para apagarla, pero no respondió. La estática aumentó, y entre ese ruido escuché algo. Una voz, leana, distorsionada. No entendí las palabras, pero sonaba como un lamento, un lamento. Apagué la radio de golpe. El silencio volvió. Mi respiración era lo único que escuchaba. Miré hacia el lado. El asiento estaba vacío. El cinturón seguía abrochado, pero no había nadie. Sentí un golpe en el pecho, como si el corazón me hubiera saltado. Miré hacia atrás, hacia el camarote. Nada. Volví a mirar el asiento. Vacío. No, no. Reduje la velocidad, completamente desconcertado. No había escuchado la puerta abrirse. No había sentido movimiento. Simplemente ya no estaba. Seguí conduciendo unos minutos más, intentando procesar lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando la vi otra vez, en el espejo lateral, de pie en medio de la carretera, bajo la lluvia, exactamente como la había visto la primera vez. Pero esta vez estaba mirándome directamente. Sus ojos eran completamente oscuros, sin brillo, sin vida. Apreté el acelerador sin pensarlo. No volví a mirar atrás. No paré. No hablé. Nada. Después de un rato, la lluvia empezó a disminuir. Y con ella, el frío. La cabina volvió a la normalidad. Pero algo seguía ahí. El asiento del copiloto estaba húmedo, empapado, como si alguien hubiera estado sentado ahí durante todo el trayecto. Encendí la radio otra vez. Funcionaba normal, sin interferencias, sin voces. Horas después, llegué a una estación de servicio, esta vez llena de gente, luces, ruido, movimiento. Bajé del camión y uno de los empleados me saludó. ¿Todo bien? Asentí, pero no pude evitar preguntar. Le describí a la mujer. El vestido, la lluvia, el lugar donde la vi. El hombre se quedó en silencio unos segundos. Ahí hubo un accidente, dijo finalmente. Hace años, una muchacha murió atropellada en esa carretera en una noche de lluvia. Sentí un escalofrío. Dicen que a veces pide aventón. No dije nada más. Subí al camión. Antes de arrancar, miré el asiento del copiloto. Seguía húmedo, y en el vidrio, del lado derecho, había una marca, como si alguien hubiera apoyado la frente ahí, mirando hacia afuera. Desde entonces, no recojo a nadie en la carretera, ni aunque esté lloviendo, ni aunque esté solo, ni aunque me lo pidan, porque hay pasajeros que nunca se bajan realmente. El vehículo que siempre iba detrás. Buenas noches. Mi nombre es Martín. Soy de Guadalajara y llevo más de 20 años manejando tráiler en rutas largas. He cruzado desiertos, montañas, fronteras y he visto cosas que no siempre se pueden explicar, pero ninguna como lo que me pasó hace unos años en una carretera casi olvidada. Era un viaje nocturno, como muchos otros. Iba rumbo al norte con un cargamento ligero, lo que me permitía mantener una velocidad constante sin exigir demasiado al motor. La noche estaba despejada, sin luna, y la carretera era una línea interminable que parecía perderse en la nada. No había tráfico, no había luces, solo yo y la carretera. Recuerdo que miré el reloj. Eran cerca de las 3 de la mañana. Esa hora en la que el cuerpo empieza a reclamar descanso y la mente se vuelve más vulnerable. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. Unas luces detrás de mí, en el espejo retrovisor, 2 faros blancos, a una distancia considerable, nada fuera de lo normal. Otro vehículo. Seguí manejando sin darle importancia. Pasaron unos minutos y volví a mirar. Ahí seguía, a la misma distancia, ni más cerca, ni más lejos. Fruncí el ceño. Aumenté un poco la velocidad.
El motor respondió suave. El camión avanzó con más fuerza. Miré otra vez. Las luces seguían ahí, exactamente en el mismo punto. Sentí una ligera incomodidad. Reducí la velocidad. Las luces también, siempre manteniendo la misma distancia. Qué raro, murmuré. Intenté convencerme de que era coincidencia. Tal vez el otro conductor estaba haciendo lo mismo que yo. Mantener distancia por seguridad. Pero algo no cuadraba. La sincronía era demasiado perfecta. Decidí probar algo. Reduje la velocidad de forma más brusca, casi como si estuviera por detenerme. Miré el espejo. Las luces también bajaron. En el mismo instante, ni un segundo después. Dianches, exactamente al mismo tiempo. Sentí un escalofrío. Eso ya no era normal. No puede ser. Susurré. Apreté el acelerador. Esta vez más fuerte. El camión rugió. La velocidad aumentó rápidamente. Miré de nuevo. Las luces seguían ahí, como si estuvieran atadas a mí, como si no importara lo que hiciera, siempre a la misma distancia. El silencio dentro de la cabina empezó a pesar. Apagué la música. No quería distracciones. Solo quería entender qué estaba pasando. Pasaron varios minutos así, yo acelerando, frenando levemente, cambiando el ritmo, y esas luces, imitándolo. Todo. Fue entonces cuando tomé una decisión. Había una salida más adelante, un camino de tierra que conocía bien. No era parte de la ruta principal, pero servía para hacer maniobras o descansar. Encendí la direccional y giré bruscamente hacia ese camino. El camión se sacudió ligeramente al dejar el asfalto. Miré el espejo. Las luces también giraron, sin dudar, sin retraso. Mi respiración se aceleró. No puede ser. Avancé unos metros más y decidí detenerme por completo. Pisé el freno. El camión se detuvo. Las luces detrás también quedaron ahí, encendidas, fijas, apuntando directamente hacia mí. El motor del otro vehículo no se escuchaba, ni siquiera el sonido de las llantas sobre la tierra. Nada, solo las luces. Me quedé quieto unos segundos, intentando reunir valor. Tal vez es alguien jugando. Pero en el fondo sabía que no. Había algo mal, muy mal. Respiré hondo. Abrí la puerta. Bajé del camión. El aire de la noche estaba frío. Demasiado frío. Caminé lentamente hacia atrás, sin apartar la vista de esas luces. Cada paso se sentía más pesado, más difícil, como si algo me estuviera advirtiendo que no siguiera. Pero seguí. Cuando estuve lo suficientemente cerca, algo me golpeó en el pecho. No había sonido, no había movimiento. Y aún así, sentía una presencia. Me acerqué más. Las luces seguían encendidas, iluminando el polvo del camino. Y entonces lo vi. El vehículo estaba ahí, pero no como debería. Era un coche antiguo, difícil de identificar en la oscuridad. La carrocería parecía desgastada, como si llevara años abandonado. Me acerqué a la ventana del conductor, miré dentro y sentí que el corazón se me detenía. No había nadie. El asiento estaba vacío, el volante inmóvil. No había llaves, no había señales de que alguien lo hubiera conducido. Nada, solo un espacio vacío. Di un paso atrás, sin poder apartar la mirada. ¿Qué? Murmuré. Fue entonces cuando escuché algo. Un clic, seco, cercano. Giré la cabeza. Mi camión. El motor se encendió solo. Las luces delanteras se activaron, iluminando el camino frente a mí. Sentí un frío recorrerme la espalda. La puerta del conductor se abrió lentamente, sin ruido, como si alguien desde adentro la estuviera empujando. Pero yo estaba afuera y sabía que no había nadie más. Mi respiración se volvió agitada. Mis manos temblaban. No. Susurré. Di otro paso atrás. Y entonces, las luces del coche detrás de mí se apagaron. Todo quedó en oscuridad. Solo la luz de mi camión iluminaba la escena. Volví a mirar hacia el coche. Ya no estaba. No se movió. No arrancó. No hizo ningún sonido. Simplement,
Ya no estaba. Sentí que las piernas me fallaban. Subí al camión sin pensar. Cerré la puerta de golpe. El motor ya estaba encendido. No recordaba haber dejado la llave puesta. No recordaba nada. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Apreté el acelerador. El camión avanzó. Volví a la carretera. No miré atrás. No, esa noche. No, nunca más. Horas después, cuando el sol empezaba a salir, me detuve en una estación de servicio. Llené un vaso con café, intentando calmarme. Un hombre mayor, también conductor, se sentó a mi lado. No sé por qué, pero le conté lo que había pasado. Escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió lentamente. Esa carretera, dijo. Hace años hubo un accidente ahí. Un coche chocó contra un tráiler en la madrugada. El conductor murió en el acto. Sentí un nudo en la garganta. Dicen que a veces sigue el mismo camino, buscando algo. ¿Qué cosa?, pregunté. El hombre me miró fijamente. Al culpable. No di nada. Volví al camión. Antes de subir, miré el retrovisor. Por un instante, me pareció ver unas luces a lo lejos, a la misma distancia, inmóviles. Parpadeé. Ya no estaban. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, evito mirar demasiado tiempo el espejo retrovisor, porque hay cosas que es mejor no ver dos veces. La señal en la radio. Buenas noches. Mi nombre es Esteban. Soy de Chihuahua y llevo más de 12 años recorriendo carreteras de noche. Siempre he preferido manejar cuando el resto del mundo duerme. Hay menos tráfico, menos ruido y de alguna forma uno siente que la carretera le pertenece. O al menos eso pensaba antes de aquella noche. Lo que me pasó ocurrió hace aproximadamente un año, en un tramo que conecta varios pueblos pequeños en el norte del país. No era una autopista principal, sino una carretera secundaria, larga, recta, con pocas curvas y aún menos señal de teléfono. Era cerca de la 1 de la madrugada. El cielo estaba despejado, sin luna. La oscuridad era total, salvo por las luces de mi camión que abrían camino unos metros hacia adelante. No había otros vehículos, ni uno solo. Yo iba tranquilo, escuchando música en la radio, tratando de mantener la mente ocupada. No estaba cansado, pero sí en ese estado en el que el silencio empieza a volverse incómodo. Fue entonces cuando la radio empezó a fallar. Primero fue un leve crujido. Pensé que era normal. La señal en esas zonas suele ser inestable. Bajé un poco el volumen. Giré la perilla para buscar otra estación, pero todas estaban igual. Estática. Un ruido constante. Molesto, pero común. Suspiré y decidí apagarla. El silencio llenó la cabina. Solo el motor, solo la carretera, solo yo. Pasaron unos minutos así, hasta que la radio se encendió sola. El sonido me hizo dar un pequeño salto en el asiento. La estática volvió, más fuerte que antes. No respondía a los controles. Intenté bajarle el volumen, cambiar la frecuencia. Nada. Y entonces lo escuché. Una voz, muy baja, distorsionada, como si viniera desde muy lejos. Detente. Fruncí el ceño. Pensé que era parte de alguna transmisión, alguna interferencia extraña. No sigas. Sentí un escalofrío. Subí el volumen sin pensar. La voz se volvió más clara, y ahí fue cuando el aire se me atoró en el pecho. Era mi voz, no parecida, no similar. Era exactamente mi voz. Detente, por favor. Mis manos se tensaron sobre el volante. ¿Qué?, murmuré. Miré alrededor, como si alguien pudiera estar jugando una broma, pero estaba solo, completamente solo. La voz continuó. Más adelante, no. Sentí como el corazón empezaba a latir más rápido. Intenté racionalizarlo. Alguna grabación, algún fallo técnico. Tal vez había dejado algo grabado sin darme cuenta, pero yo sabía que no.
Nunca había grabado nada. Nunca. No cruces. El puente. La palabra puente hizo que algo dentro de mí se activara. Conocía esa carretera. Más adelante había un puente. Uno viejo, estrecho, con una curva antes de llegar. No estaba muy lejos. Tal vez unos 10 minutos. Mis manos empezaron a sudar. Esto no es real. Me di en voz baja. La radio emitió un golpe de estática. Y luego, un grito. Mi propia voz. Pero esta vez, desesperada. Detente. Instintivamente. Levanté el pie del acelerador. El camión empezó a reducir la velocidad. Mi mente estaba dividida. Una parte de mí quería ignorarlo. Seguir. No dejarme llevar por lo que fuera. Eso, pero otra parte sentía un miedo que no podía explicar. No llegues, susurró la voz. No, a esa curva. Miré hacia adelante. La carretera seguía igual, oscura, vacía, pero algo había cambiado. No sabía qué, solo lo sentía. Tomé una decisión. Apreté el freno. El camión respondió lentamente, como siempre. No podía detenerme de golpe, pero comencé a bajar la velocidad de forma controlada. Eso, dijo la voz, ahora más calmada. Mi respiración era irregular. Mis manos temblaban. ¿Qué está pasando?, pregunté, sin esperar respuesta. Pero la hubo. Ya lo viví. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué? ¿Tú? La voz se cortó un segundo. Nosotros, un silencio breve. Luego, no lo logramos. El camión ya iba mucho más lento. A lo lejos, empecé a ver algo. Luces, pero no eran luces normales. Parpadeaban, se movían, como si algo estuviera fuera de control. Mi estómago se encogió. Seguí avanzando, pero ahora a una velocidad muy baja. Y entonces lo vi. El puente, o lo que quedaba de él. Un camión volcado bloqueaba el paso. Parte de la estructura estaba dañada. Había humo y un vehículo pequeño, completamente destruido al borde. Mis manos se aferraron al volante. Si hubiera seguido a la velocidad que llevaba, no habría tenido tiempo de reaccionar. No habría podido frenar. No en esa curva. No con ese peso. La radio emitió un último sonido. Un suspiro. Y luego silencio. La apagué. Esta vez sí respondió. Me quedé ahí unos minutos, observando la escena a lo lejos, sin atreverme a acercarme demasiado. No había nadie moviéndose. No había sirenas. Nada. Solo los restos de algo que había pasado hacía muy poco. Tal vez. No quise pensar en eso. Di la vuelta lentamente y tomé una ruta alterna. No di nada. No llamé a nadie. No encendí la radio otra vez. Horas después, llegué a mi destino, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba mi propia voz. Pasaron días antes de que me atreviera a hablar de esto con alguien. Cuando lo hice, un compañero me dijo algo que no he podido olvidar. A veces la carretera no te muestra lo que va a pasar. Hizo una pausa, sino lo que ya pasó. No sé qué fue lo que escuché esa noche. No sé si fue mi mente. No sé si fue algo más. Pero hay algo que sí sé. Esa voz sabía exactamente lo que venía, porque ya lo había vivido. Y desde entonces, cada vez que la radio hace un ruido extraño en la noche, prefiero apagarla antes de que vuelva a hablar.